Buenos días, hermanos, les saludamos con la paz del Señor. Amén. Bueno, en esta mañana muy especial vamos a regocijarnos y alegrarnos con estas alabanzas, ¿sí? Vamos a empezar diciéndoles, mi esperanza está en Jesús. ¿Cuántos creen eso? Confiamos siempre en Él a pesar de las circunstancias y de estos momentos difíciles. Siempre nuestra confianza tiene que estar siempre en Jesús. Amén. Y empezamos. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré,
solo en su nombre confiaré. En Jesús. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es fiel. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, y ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es fiel. Él es fiel. Oh, Jesús, en Jesús, en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es fiel. Él es fiel. Soy en Jesús, Él es fiel. Un día Él regresará. En su presencia vamos a estar. Amén. En Jesús, fuertes somos. En Jesús, fuerte soy. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es fiel. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es fiel. Oh, Él es fiel. Un día Él regresará. Ya voy a estar sin manchas ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Amén. Vamos a seguir adorando al Señor y declarando al Dios que adoramos. Amén. Ahí donde están, acompáñenos
¿sí? Ahí desde sus casas. Vamos a regocijarnos y alegrarnos. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, solo en Él hay salvación. Jesús, aún los vientos. Jesús, aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Él es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh, te adoramos a ti, Jesús, el Dios que aún los vientos lo obedecen. El Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Jesús, Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Jesús, a Él sea la gloria y el poder. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, Jesús. Oh Señor, tú eres el Dios que adoramos. Amén. Muy bien, muy bien, hermanos. Vamos a alegrarnos, sí, una vez más en esta mañana. Vamos a alegrarnos, sí, con estas alabanzas y alegrarnos, ¿no? Ahí con sus palmas desde donde están. Sí, vamos a decirle
oh ven y deleítate en el Señor, ¿sí? Vamos a deleitarnos en Él. Amén. Ahí donde están, con sus palmas, ¿sí? Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Ven en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Amén. ¿Cuántos están alegres? Vamos a alegrarnos una vez más con esta alabanza y terminar, ¿sí? Esta mañana hermosa. Vamos a decirle aquel que nos amó, aquel que es principio y fin, ¿sí? Vamos. Aquel que nos amó, testigo fiel, le exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, le adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, le exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, le adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, le adoraré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, le adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre le exaltaré. Siempre le adoraré. Siempre le exaltaremos. Siempre le exaltaré. Siempre le amaré. Siempre le amaré.
esta mañana, mis amados hermanos, yo les hago llegar un saludo cordial a cada uno de ustedes que son parte de la familia de la fe, de la Iglesia de Benecer, pero también extiendo mis saludos a todos los hermanos y hermanas en la fe que nos escuchan, que nos siguen de otros lugares del mundo. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Qué bueno poder encontrarnos en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Estamos en una serie de exposiciones de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Nosotros estamos en medio de esta pandemia aún, quizás en el momento más difícil aquí en Argentina y allá en Bolivia también. Sin embargo, debemos seguir corriendo esta carrera. Somos peregrinos en este mundo. Cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo somos peregrinos que viajan hacia la ciudad celestial. Dice la Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses que nuestra ciudadanía está allá en los cielos y aguardamos a Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza mientras estamos transitando en este mundo día tras día. Ahora bien, en este mundo nos encontramos con todo tipo de dificultades, de problemas, de situaciones, especialmente las enfermedades. Y este virus ha visitado muchas familias cristianas. Muchos han partido de este mundo a causa de la pandemia. Por tanto, eso implica que hay muchos huérfanos, que hay muchas viudas, quizá también hay viudos, personas que han perdido un ser querido. A veces somos atrapados por el desánimo, por la tristeza, por la depresión, por la angustia, pero también podría atraparnos la desesperanza y la desesperación. Y espero no lleguemos a ese punto de la desesperación o la desesperanza. En este mundo de tecnología, en este mundo del Internet, el Internet nos presenta un variado mercado de oportunidades que nos invitan a consumir de sus más variadas opciones. Están llenos de distintos tipos de placeres y tentaciones, donde uno puede caer como en una trampa. El consumo del gran mercado de la vanidad, podemos decir. Hay mucha vanidad en el mercado del Internet que la gente consume. Y los cristianos debemos tener sabiduría para el uso del Internet, de las distintas aplicaciones o páginas que uno puede visitar. El consumo de este gran mercado de la vanidad virtual a veces puede desenfocarnos y sacarnos fuera de la voluntad de Dios. Y hasta podría hacernos olvidar a Dios y puede nuestra vida empezar a girar a través del consumo de estas ofertas que se nos hacen día tras día. En este contexto de peregrinos viajando a la ciudad celestial, la Biblia nos exhorta a ser fieles hasta la muerte. La verdad es que en este momento todos estamos pasando por una feria de vanidades que muchos de nosotros quizás consumimos sin darnos cuenta. Cuando hablamos de vanidad estamos hablando de algo sin provecho, de algo vacío, de algo que quizás no deja necesariamente nada. Es decir, que no edifica, que no construye, que no ayuda, que no aporta la vida. Entonces va a tener que detenerse un momento en esta carrera, en este afán de consumir y consumir y consumir. Va a tener que detenerse por un momento a reflexionar y pensar qué es lo que está consumiendo, qué aplicaciones tiene en su teléfono, qué programas está visitando, qué sitios web está visitando. ¿Qué redes sociales está usando? Muchas de ellas podrían haber distraído nuestra atención de lo principal, de la prioridad que
cada uno de nosotros debe tener. ¿Cómo sobrevivimos en esta gran feria de la vanidad virtual? Es una de las preguntas que debemos hacernos nosotros como cristianos en este siglo. ¿Cómo hacemos para no dejar influenciarnos por aquellas cosas que no traen ningún provecho ni bien a nuestra vida? Cosas falsas y mentirosas y engañosas. Cosas que son construidas. Cosas que también podrían ser ciencia ficción. ¿Cómo no desenfocarnos? ¿Cómo mantenernos enfocados, corriendo esta carrera con paciencia, con los ojos puestos en Jesucristo? Estos placeres, estas cosas que nos ofrece el Internet, podría desenfocarnos, podría dirigir nuestros pensamientos a otros lugares. El mensaje en esta mañana es cómo sobrevivir en medio de una generación perversa y maligna. Cómo sobrevivir en medio de una generación perversa y maligna. Son dos palabras que he tomado de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. El apóstol Pablo, en su exposición de la carta a los Romanos en el capítulo 16, en la última parte de esa lista de nombres que él menciona en su salutación, para exhortarles y advertirles, hace como una interrupción en esas salutaciones finales, haciendo algunas advertencias a los hermanos que él apreciaba y quería que ellos sean sabios en su manera de vivir. Pablo está profundamente preocupado por los creyentes en Roma, no queriendo que ellos sean engañados, ni desenfocados, ni desviados de su verdadera prioridad, de la esencia de la vida. Estamos hablando de Dios. Y también advierte, y de eso hemos hablado el pasado domingo, de los falsos maestros, que podrían prometer salud, que podrían prometer dinero y prosperidad material. Esos maestros predican una religión que satisface el ego de las personas y no predican el evangelio de la salvación, un evangelio que pide nuestra renuncia, el morir a nosotros mismos. La carta de Judas, en el versículo 12, dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Así describe Judas a los falsos maestros. Entonces el apóstol Pablo, la advertencia que hace a los cristianos en Roma es que estén alertas, que tengan cuidado de los falsos maestros que prometen prosperidad material, que prometen salud, que prometen dinero. Y la advertencia que hemos compartido el domingo pasado es el capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, de esa influencia negativa, de falsa enseñanza, de una enseñanza engañosa, mentirosa, que solamente infla el ego de las personas, que les habla de una superación personal, que habla de levantar el autoestima. Y luego dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esa es la primera advertencia que hace el apóstol Pablo. Una advertencia también muy oportuna para nosotros en este tiempo. Falsas enseñanzas, mentiras, cosas que son completamente humanas. Y todo ello también está en el Internet, en algunas aplicaciones o programas que uno puede tener y quizás no le trae ningún provecho. Son puras mentiras, son puras vanidades que no edifican
ni construyen la vida de los creyentes. Ahora nos encontramos frente al versículo 19 y 20, y de eso quisiéramos hablar en esta mañana, bajo este título: ¿Cómo sobrevivir en medio de una generación perversa y maligna? Dice el versículo 19, por favor le invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 16, versículo 19, dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Pablo resalta aquí la obediencia de los cristianos en Roma. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Pablo había compartido con anterioridad acerca de los creyentes en Roma, diciendo en el capítulo 1, versículo 8: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué lindo, hermanos, esto, que la fe de estos creyentes del primer siglo se divulgaban en todo el mundo. Y como dice aquí en versículo 19, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. La pregunta es en esta mañana para nosotros: ¿es notoria también nuestra obediencia a la gran comisión? ¿Estamos divulgando nuestra fe por todo el mundo? Quizá lo estamos haciendo de alguna manera a través de estos medios virtuales. Estamos divulgando nuestra fe, la fe cristiana, los principios bíblicos. Y cada iglesia está divulgando, está comunicando, está esparciendo las verdades acerca de Jesucristo, los principios bíblicos. Pablo realza la obediencia de los cristianos en Roma. Todos estos hermanos son alabados por Pablo porque ellos muchos oyeron de su obediencia. Él se está refiriendo sin duda alguna en este contexto a la obediencia a la verdad de Jesucristo, a la proclamación del Evangelio de Jesucristo, a la proclamación de este mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Y Pablo escribe en el versículo 19, en la segunda parte, así que me gozo de vosotros. Pablo está contento, Pablo está alegre de que estos hermanos sean caracterizados por su obediencia en la proclamación de la verdad de Jesucristo. En otras palabras, está diciendo Pablo que está muy contento por su testimonio, porque tienen buen testimonio, porque ellos van divulgando su fe, pero también van viviendo la fe. Cualquier maestro, hermanos, que escucha de uno de sus alumnos de la clase de estudio bíblico y viviendo para Cristo y defendiendo las verdades de la palabra de Dios, se va a poner contento. Cualquier maestro se va a poner contento y feliz. Y Pablo está aquí entusiasmado. Pablo está gozoso, porque Pablo está viendo a cristianos que obedecen, a cristianos que divulgan su fe más allá de sus lugares. Y dice que esa fe es divulgada por todo el mundo. Y Pablo escribe en el capítulo 16, versículo 19, me regocijo porque el testimonio de ustedes es uno de obediencia absoluta a Jesucristo. Y reitero, hermanos, capítulo 16, versículo 19, me regocijo porque el testimonio de ustedes es uno de obediencia absoluta a Jesucristo. Qué lindo sería, hermanos, que también haya regocijo en nosotros por una obediencia absoluta a Jesucristo. Por tanto, yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo anda usted en su obediencia absoluta a Jesucristo? ¿Cómo andamos en nuestra obediencia absoluta a Jesucristo? Quisiera invitarle a orar y solamente voy a compartir en esta mañana 2 ideas con ustedes. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder acercarnos a ti, Señor, y estar frente a tu palabra. Somos peregrinos en este mundo, Señor. Vamos rumbo a la ciudad celestial. Y mientras estamos, Señor, peregrinando, tu palabra, Señor, nos dice que vayamos haciendo discípulos, Señor, que vayamos anunciando la verdad del Evangelio.
Ayúdanos, Padre, en esta tarea, Señor, de seguir proclamando y divulgando nuestra fe, Señor, a través de las plataformas virtuales. Que podamos edificar, Señor, la vida de otros. Danos creatividad, Señor, para poder hacerlo, Señor, de las múltiples formas, Señor, para divulgar nuestra fe. A nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes, personas adultas y ancianas, Señor, que podamos seguir divulgando nuestra fe, Señor, para que muchos puedan creer en Jesucristo. Y háblanos, Padre, en esta mañana a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, yo les invito que usted tenga la Biblia abierta en el capítulo 16, versículos 19 y 20 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a entonces tener la primera idea aquí. ¿Cómo sobrevivir en medio de una generación perversa y maligna? Esa es la pregunta. ¿Cómo sobrevivir en medio de esta generación? En primer lugar, practicando la pureza. Practicando la pureza. Pablo está diciendo aquí, hermanos, que seamos sabios en lo que es bueno. Dice la palabra ahí, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que seamos sabios para el bien. Sabios para el bien. Ahora, yo quisiera dar el concepto o la definición de la palabra perverso. Dijimos que cómo vamos a sobrevivir en medio de una generación perversa. La palabra perverso es la cualidad de quien obra con mucha maldad y lo hace conscientemente. Es la cualidad de quien obra con mucha maldad y lo hace conscientemente. Ahora, ¿cuántas personas hay en este mundo aún obrando con mucha maldad? Con mucha maldad y haciéndolo conscientemente. Yo pienso que hay muchos todavía que aún viven de manera normal y natural de esa manera, haciendo mal a otros, haciendo malas obras, dañando a sus semejantes, maltratándolos, humillándolos, matándolos. Esta alegría que Pablo tiene acerca de los cristianos en Roma, de que ellos están obedeciendo y de que ellos están divulgando su fe, no impide que les haga esta advertencia tan seria de que ellos vivan con sabiduría practicando la pureza. Les está diciendo que sean sabios, que el mundo es malo. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de conocimiento, tener conocimiento, saber lo que es bueno. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo aquí. Ellos deben saber lo que es bueno. Y la única manera de saber lo que es bueno es a través de la Escritura. El apóstol Santiago escribe en el capítulo 3, versículo 17 de Santiago: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de arriba, del cielo, una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago hace un contraste con la sabiduría del mundo, diciendo que esta sabiduría del mundo es terrenal, es animal y diabólica. Entonces, no es lo mismo. La sabiduría que viene de Dios es una sabiduría completamente diferente y opuesta a la sabiduría del mundo, que es una sabiduría terrenal, que es una sabiduría animal y diabólica. Ese tipo de sabiduría, ese tipo de conocimiento, ese tipo del saber humano se manifiesta todos los días a nuestro alrededor. Pero debemos manifestar la sabiduría que viene de Dios, el cual es pacífica, el cual es pura, es amable, es benigna, es llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía,
Muchos de nosotros quizás obramos con cierta hipocresía. Somos buenos actores. Actuamos a ser cristianos. Parecemos tan piadosos, pero en realidad somos quizás malos, no buenos. Así que debemos revisar nuestra vida en esta mañana. ¿Cómo andamos en este asunto de la pureza? Vivimos en un mundo perverso, sin duda, en un mundo lleno de maldad, pero la Biblia nos está diciendo que seamos sabios, que podamos vivir con pureza. Dice también Santiago que la sabiduría de este mundo produce celos amargos, contención en el corazón. Podemos ver que la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría del mundo realmente son completamente opuestas el uno con el otro. Pero lo que tiene que dominar nuestra vida es la sabiduría que viene de Dios, una sabiduría práctica. Dice Proverbios que la sabiduría es una verdad que se vive y se pone en práctica. Ese es el concepto de sabiduría que nos presenta el libro de Proverbios. Es una verdad que se vive y se pone en práctica. Todas las verdades, todos los principios que nosotros aprendemos de la Escritura no son solamente para tener como un conocimiento teórico, sino para poder ejercitarlo, para poder vivirlo. Es un conocimiento en práctica, la sabiduría. Ahora, en el capítulo 9, versículo 10 de Proverbios dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, solamente es posible tener este tipo de sabiduría si nosotros estamos en una relación estrecha con Dios, una relación dedicada, consagrada, entregada a Dios. Solo así podremos nosotros tener una sabiduría práctica, una sabiduría que viene de Dios. Y David en el capítulo 111, 10 de los Salmos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, la sabiduría nos permite discernir o distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, para discernir lo que es bueno, ¿sí?, solamente es posible hacerlo desde la perspectiva de Dios. Y comienza con Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si quieres distinguir entre lo bueno y lo malo, debes conocer a Dios primero. Proviene de Dios, comienza con Dios. Si tú no conoces a Dios, es imposible que puedas manifestar una sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Dice Santiago: pidan ese tipo de sabiduría, pídanlo con fe. Ahora, los actos sabios y externos de nuestra vida, hermanos, comienzan con una relación íntima con Dios. Es decir, tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber una transformación de vida. Y solamente es posible a través de la fe en Jesucristo, que vino a este mundo con el propósito de salvar a la humanidad, con el propósito de sacar a la humanidad de la esclavitud del pecado y librarnos de la ira de Dios. Entonces, hermanos, Dios desarrolla un carácter sabio en todos aquellos que le conocen. Dice la Escritura, en la carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Entonces, el carácter se va desarrollando, el carácter de Dios en nosotros. Y si esto se desarrolla en nosotros, entonces podremos actuar con más sabiduría. Y también alguien dijo, hermanos, que el carácter sabio en privado es también lo que uno va a expresar en público. Es decir, como es nuestra conducta en lo privado, también será nuestra conducta en público. Es muy importante nosotros ser sinceros delante de Dios y conducirnos de manera íntegra y honesta en lo privado, para que también nuestra vida en público sea de la misma manera. Ahora, Pablo nos está diciendo aquí, en primer lugar, que seamos sabios para vivir, que seamos sabios para vivir. Lo que hacemos está estrechamente relacionado con quiénes somos.
la gente no acepta que está bajo pecado y niega que eso sea una realidad en su vida. Y todos dicen que son buenas personas, que no son malas personas. Sin embargo, hermanos, el hombre, de manera natural, es un hombre caído, es un hombre donde hay mucha maldad y perversidad. Y Pablo dice, sean sabios. Y eso comienza con Dios. Entonces, la única forma de vivir en este mundo, perverso, de una manera distinta, es habiendo conocido a Dios a través de Cristo. Por tanto, en esta mañana yo te invito, si aún todavía no has creído en Jesucristo, que puedas creer en Él para la salvación. Cuando tú pongas tu fe en Jesucristo, y pues Dios hará una obra maravillosa en tu vida. Dios transformará tu vida y nunca será la misma. Y Pablo dice, sean sabios, sean sabios. Yo te animo, si tú no conoces aún a Dios y todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, la Biblia te invita a ser sabio, que puedas aceptar tu condición de pecador y poner tu fe en Jesucristo para la salvación. Esta es otra manera de decirnos que practiquemos la pureza día tras día. Debemos practicar la pureza en privado y en público. Cuanto más practiquemos la pureza en privado, pues podremos practicar la pureza mejor en público. Cuanto más sabios seamos en las decisiones interiores de nuestro corazón, también seremos más sabios en las decisiones exteriores de nuestra vida. En segundo lugar, ¿cómo sobrevivir en medio de una generación perversa y maligna? Siendo inocentes con el mal. Siendo inocentes con el mal. Pablo intenta decir, vivan con pasión por Dios, enfocados en la gloria de Dios. La palabra maligna se puede definir como propenso a pensar o obrar mal. Y todos hemos nacido con esa propensión a obrar y pensar mal. Todos, porque hemos venido con una naturaleza pecaminosa. Por la gracia de Dios nosotros fuimos transformados y tenemos una nueva vida. Por tanto, intentamos pensar de manera distinta. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, intentamos pensar de manera distinta y vivir de manera distinta también. Fíjense en Romanos 16-19, la parte B. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Practiquemos la pureza por un lado, pero también, hermanos, dice que seamos ingenuos para el mal. Seamos inocentes para el mal. Pablo escribe en el capítulo 2, versículo 15 y 16, de donde he tomado esas dos palabras, generación perversa y maligna, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Ahora, qué lindo este pasaje, hermanos, como luminares en el mundo, asidos, agarrados de la palabra de vida, de la palabra de vida. Y yo quiero animarte en esta mañana. Aunque el mundo es perverso, aunque el mundo es maligno, aunque esta generación es perversa y maligna, tenemos la posibilidad de poder vivir de manera distinta en un mundo que cada vez más se corrompe. Podemos ser diferentes en medio de esta generación, pero debemos agarrarnos de la palabra de Dios. Este es un perfecto cuadro de un creyente pasando por un valle oscuro y pecaminoso. De esta feria de la vanidad virtual, ¿sí? Tantas ofertas, tantas aplicaciones, tantas redes sociales, pero hay mucha vanidad ahí. Hay muchas cosas que no edifican. Aferrados a la palabra de vida como su luz en medio de las tinieblas, tiene que vivir usted. Debemos vivir aferrados a la palabra de Dios en medio de este mundo oscuro. ¿Cómo hacemos para vivir de esa manera? Practicamos la pureza, como dijimos en primer lugar, pero también en segundo lugar alimentamos la ingenuidad a lo malo.
que seamos cada vez más ingenuos para el mal, inocentes para el mal. Pablo usa una palabra que se traduce como inocente, y hace referencia a algo sin contaminación, sin mezcla, limpio, sin afectar, entero. Esa es la idea aquí de ser inocentes para el mal o ingenuos para el mal. Repito otra vez, sin contaminación, sin mezcla, limpio, sin afectar, entero. Esa es la manera al cual nos invita a vivir la palabra de Dios. Eso literalmente es ser ignorante en las cosas que el mundo tanto sabe. Ser ignorantes en las cosas que el mundo tanto sabe y tanto lo propaga todos los días a través de todos los medios, en el Internet. Los comerciales hoy en día se activan solos en YouTube. Y hay un sinfín de comerciales, un sinfín de cosas que son vanas, ilusorias, que no edifican, sino más bien contaminan la vida de los hombres. Entonces, debemos saber vivir en este mundo. Debemos sobrevivir a esta generación perversa y maligna, con un carácter piadoso, apostando por la pureza y siendo inocentes para el mal. Ahora, esto requiere sabiduría, porque hay que discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que Pablo está intentando decirnos con esta segunda idea es que podamos rehusarnos a estudiar lo malo, rehusarnos a acostumbrarnos a lo malo, rehusarnos a mirar lo malo, a comprarlo, a leerlo, a verlo, a copiarlo, a seguirlo o a cantarlo. Eso es lo que está diciendo aquí. Debemos rehusarnos a estas cosas. Uno escoge no aprender las cosas malas. Es una decisión que cada uno debe tomar. El mal está frente a nosotros, a través del Internet, en el teléfono, en el iPad, en la computadora. Hay tantos TikToks, hay tantas cosas que la gente hace para que se consuma. Pero la pregunta es en esta mañana, debemos aprender a escoger. Y debemos escoger no saber las cosas malas. Es lo que Pablo está diciendo acá, seamos ingenuos para el mal. Escojamos no saber las cosas malas. Pierda la curiosidad por las cosas malas. No se involucre en esas cosas. No lo toque. Quizá estás pensando en esta mañana que Pablo no es justo al sugerir que el creyente tiene que ser ingenuo para con el pecado. Pero eso es ser sabio en definitiva. Estos creyentes del primer siglo, hermanos, vivían en un mundo difícil también, porque Roma no era una ciudad sencilla. Allá también había mucha perversidad, mucha maldad, mucho pecado. Cuando Pablo escribe a los creyentes de Roma, hermanos, ellos estaban viviendo en lo que el filósofo Séneca dijo de Roma, la cloaca de la iniquidad. Si Roma era la cloaca de la iniquidad, ¿qué será de nuestras naciones? Hoy el mundo se convierte cada vez más en una cloaca de la iniquidad. Y en medio de este mundo que es cada vez más perverso y maligno, nosotros debemos ser sobrevivientes. ¿Y cómo sobrevivir? Dijimos, hermanos, debemos vivir en pureza, en primer lugar, pero también debemos ser inocentes para el mal. La inmoralidad en Roma era de distintos tipos. La homosexualidad, el lesbianismo, la bestialidad, eran formas de comportamiento totalmente aceptables en Roma. Lo es también en el día de hoy, y cada vez más desea la gente que sea más aceptable estas cosas. La mayoría de los filósofos romanos se burlaba de las parejas heterosexuales, porque también había mucha práctica homosexual en el Imperio Romano. Y de hecho la gente consideraba a un heterosexual como una persona aburrida, ignorante, ¿sí? Y también había mucha prostitución infantil, porque había niños y niñas abandonadas en las calles, y las personas recogían a sus niños y los prostituían en muchos casos. También había la adicción a las drogas, y eso era una epidemia.
la vida no valía nada en muchos casos y las personas morían todos los días. En esa clase tan baja de corrupción y perversión y maldad es que Pablo escribe esta carta diciendo a los romanos que sean ingenuos para el mal, que no aprendan esas cosas, que se mantengan limpios de esas cosas, que no toquen esas cosas. Yo quiero exhortarle en esta mañana que sea sabio, que seamos sabios al consumir lo que consumimos en las redes sociales. ¿Qué estamos consumiendo? Y los que producen también para las redes sociales, los que hacen videos, ¿qué tipo de videos están haciendo? ¿Con qué motivación lo hacen? ¿Y con qué objetivo lo hacen? ¿Para qué? Los animales eran protegidos en el imperio, eran venerados los seres humanos, se exigía la adoración al emperador, y lo mismo sucede en la actualidad. La gente idolatra a muchas figuras del deporte, del arte, de la música. Pero también, hermanos, los animales son más protegidos que los bebés en el vientre de una madre en el día de hoy. Muchas personas abortan a sus hijos, ¿verdad? En muchos países, y en algunos países es ley hacerlo. La madre está protegida por la ley para hacerse o practicarse un aborto. Vivimos en un mundo así. Por eso debemos preguntarnos en esta mañana, ¿cómo ser sobrevivientes en medio de una generación perversa y maligna? ¿Verdad? No es fácil para nosotros vivir en este tiempo. Es un gran desafío, pero tampoco queremos decir que sea imposible. Porque si fuera imposible, Dios no lo pediría. Ahora, nosotros tenemos que entender algo. Los cristianos de Roma también corrían un grave peligro a causa de su fe. El hecho de ser diferentes en ese contexto también era un peligro serio. También lo es en nuestro medio. El hecho de ser diferentes, nosotros podamos pensar de manera distinta y vivir de manera distinta, también es peligroso en el día de hoy. Pero nuestra misión en este mundo es esparcir el Evangelio y vivir conforme la palabra de Dios lo enseña. Que estemos viviendo del agrado de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Ahora, nosotros también estamos librando una batalla muy peligrosa, como lo mencioné hace un momento. Quizás Roma ni siquiera hubiera pensado en esta era de la tecnología, donde ha avanzado mucho la ciencia. Es una maravillosa herramienta para esparcir el Evangelio, esto del Internet, y de hecho estamos usando redes sociales, estamos usando plataformas virtuales para la propagación del Evangelio, para la información, pero es también un asistente del diablo. Por tanto, debemos ser sabios como nunca antes. Las plataformas, las redes sociales, toda la virtualidad también es un asistente del diablo como nunca antes se ha visto. Es decir, el Internet debe ser usada con mucha sabiduría, con mucho discernimiento. Porque los cristianos podríamos creer casi todo lo que leemos o vemos en el Internet, pero debemos preguntarnos cuánto de eso es cierto realmente, es genuino realmente. Y cabe preguntarnos en esta mañana, ¿qué consumen los cristianos? ¿Qué consumimos los cristianos de las redes sociales, de la virtualidad, del Internet? ¿Qué deberíamos consumir? Es la pregunta. Pero Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, al decirnos que seamos ingenuos para el mal, desechemos lo malo. Desechemos lo malo. Desechemos lo que no edifica, lo que no bendice, lo que simplemente es vano y vacío, sin provecho alguno. Lo que más quizás a veces me indigna a mí es la destrucción que está ocurriendo de millones y millones de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, creyentes, que son presos de toda esa basura que hay en el Internet, vanidades que no tienen provecho, salas de chat inapropiadas,
videos en el TikTok, en el Instagram y no sé qué otras redes sociales existen hoy que quizás yo no conozco, pero son inapropiadas, que no bendicen. Hay muchos youtubers que producen cosas que realmente uno diría, ¿qué provecho tiene esto? ¿O qué finalidad tiene esto? ¿No? ¿O qué pretende lograr con esto? ¿Verdad? Pero sin embargo la gente consume esas cosas. Entonces, eso a veces me indigna a mí, la destrucción de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, quizás hasta de personas adultas, que han perdido su norte, que se han desviado, que se han desenfocado, que han desorientado su vida. Por tanto, en esta mañana es oportuno para nosotros escuchar esta palabra en Romanos. Al decirnos que seamos sabios, que seamos inocentes para el mal, ingenuos para el mal. También la televisión está intentando de recuperar su terreno perdido en la actualidad. Y está poniendo en sus programas un alto contenido sexual. Y de eso casi nadie puede librarse a veces, ¿no? Por tanto, también seamos sabios, nosotros que somos padres, ¿qué es lo que nuestros hijos están viendo en sus Smart TVs, ¿no? También está esto donde se ven películas en el día de hoy por el Smart TV, ¿verdad? ¿Qué están viendo nuestros niños? ¿Qué están viendo nuestros adolescentes? ¿Qué están viendo nuestros jóvenes? ¿Sabemos qué están viendo ellos? ¿Qué están consumiendo? ¿Qué están escuchando? ¿Qué están viendo? ¿Qué están leyendo? ¿Verdad? La realidad es que vivimos en una sociedad, hermanos, saturada por la inmoralidad, por el sexo. Existe una conexión muy estrecha, hermanos, entre ver y hacer. Nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, en nuestros hijos, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, hermanos, conforme ellos ven, conforme ellos escuchan, actúan, ¿sí? Por eso hay tanta rebeldía en el día de hoy en muchos hogares, mucha indisciplina, muchas situaciones familiares difíciles. Entonces debemos ser sabios. Dice Jesús en el capítulo 11, versículo 34 de Lucas, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y la mayoría de estas cosas entran por nuestros ojos. Por tanto, ¿cómo están tus ojos en esta mañana? Dice Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Cómo están sus ojos? ¿Cómo está su cuerpo en esta mañana? Y David dice en el Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esa debe ser nuestra proposición, nuestra resolución en esta mañana. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, cosa mala, cosa perversa, cosa inmoral, que no edifica, que no agrada a Dios, que no bendice, que no me construye, sino más bien me hace daño. Si alguna vez, hermanos, hubo un periodo en el cual uno debería alimentar la ingenuidad, como dice Romanos aquí, escoger la ignorancia para el mal, rechazar el entretenimiento que ofrece el Internet en este mundo, es en este preciso momento. Entonces yo quiero en esta mañana, a tiempo ya de concluir, preguntarle, ¿qué está escogiendo mirar cada día? ¿Qué está escogiendo mirar cada día? ¿Qué está leyendo usted en el Internet? ¿Qué está permitiendo que entre por sus ojos y en su corazón? Dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Escuchemos la advertencia del apóstol Pablo en este versículo 19 de Romanos 16. En cuanto al potencial malvado de este mundo, que tiene su oferta, una oferta realmente grande en el Internet, donde la mayoría de las personas acceden todos los días. Cada uno lucha con una decisión de acceder o no acceder a sitios y a lugares y aplicaciones. Muchos se han enredado en el pecado en el Internet por no tener sabiduría y por no escoger bien. Ahora, si tú has caído en algo así, debes comprender en esta mañana que vamos camino a la ciudad celestial.
Y si tú estás atrapado y vas a quedarte atrapado, esclavizado, y si esto realmente va en aumento, en poco tiempo la piedad de las personas que van rumbo a la ciudad celestial, hermanos, va a desaparecer por completo. Es tan peligroso como esto. Así que yo les ruego en el Señor en esta mañana que sea sabio a la hora de meterse al internet. Lo que necesitamos en la actualidad es un resurgimiento, hermanos, de una pasión por la pureza. Debe resurgir en nuestros corazones una pasión por la pureza y también, hermanos, resurgir una pasión por ser ingenuos, ignorantes para el mal. Desechar y no conocer las cosas malas será mejor para nosotros y aún mucho mejor para nuestros niños. La iglesia está desesperada de hombres y mujeres que tengan pasión por la pureza, que tengan pasión por las cosas buenas, que sepan discernir entre lo bueno y lo malo. Ojalá, hermanos, que cada uno de nosotros ruegue a Dios para que tenga pasión por lo bueno y odio por lo malo. Y quisiera mencionar en esta conclusión, hermanos, que podamos orar. Oremos a Dios por sabiduría. Sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo. Sabiduría que pueda permitirnos anhelar las cosas de arriba y no las de este mundo. Que podamos aborrecer lo mundano, lo malo, lo sucio, lo perverso y lo inmoral. Que Dios nos dé sabiduría. En segundo lugar, preparémonos. Prepárese, mi hermano, junto a su familia. Las pruebas están en camino y a frente nuestro. Todos los días, hermanos, es probada nuestra fe. Estamos en una guerra difícil, no solamente con esta pandemia, con el virus, sino también con la perversión, con la inmoralidad, con la contaminación. Nada más ni menos, hermanos, estamos en una guerra difícil. Tengamos en mente, hermanos, que Jesucristo llevó una vida de pureza y perfección piadosa. Y aún así, hermanos, el enemigo, el tentador, estuvo ahí, buscando una oportunidad para tentarle. Y así, hermanos, el diablo, dice la Biblia en la carta de Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estamos en guerra, estamos en un momento difícil. Estamos siendo probados en este peregrinaje a la ciudad celestial. Por tanto, prepárese para enfrentar la hora de la prueba. Tercero, hermanos, busquemos siempre lo correcto. Vayamos detrás de lo correcto, detrás de lo bueno, y alejémonos de las cosas malas de una vez por todas. Alejémonos de las cosas malas de una vez por todas, de aquellas cosas que no bendicen, que no edifican, que son vanidades, que no sirven para nada. Y por último, hermanos, alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Padre. El versículo 20 termina diciendo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y esto, hermanos, es una cosa increíble. Satanás fue aplastado en la cruz del Calvario. Él está siendo aplastado con cada victoria sobre la tentación, y él será aplastado en el juicio final, cuando será condenado para siempre en el infierno. Por tanto, vivamos como cristianos victoriosos, como personas libres en Cristo, y no se someta a la esclavitud del pecado. Renuncie a lo malo. Mientras tanto, hermanos, mientras estamos peregrinando en la ciudad celestial, luchemos, batallemos. Mientras sea posible, busquemos la pureza, busquemos alimentar la ingenuidad para el mal. Esa es la invitación que nos hace la palabra de Dios en esta mañana. Buscar la pureza, buscar alimentar la ingenuidad para el mal. Debemos alabar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo escribe: gracias, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Alabemos la gracia de Dios en esta mañana. Padre, te bendecimos, te alabamos y te agradecemos.
Vivimos en un mundo difícil, Señor. ¿Cómo sobreviviremos, Dios, a esta generación perversa y maligna? Buscando la pureza y siendo ingenuos para el mal. Ayúdanos, Señor, en estas dos cosas. En esta mañana, Señor, también te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos fracasado. Y esa es la realidad, Señor. Fracasamos a veces. Fracasamos, Señor, pero en esta mañana venimos, Dios, a refugiarnos a tu gracia. Pedimos, Señor, tu misericordia. Pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir de victoria en victoria, Señor, de gloria en gloria. Que tú, Señor, nos ayudes en la hora de la prueba, de la tentación, del mal, Señor. Cuida, Padre, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, Señor, que sean sabios, que puedan orar, Señor, cada día, que puedan ser sabios, Señor, que puedan buscar, Señor, siempre el bien. Padre, rogamos en esta mañana también, para que tú, Señor, puedas permitirles prepararse, Dios, a cada uno de ellos, que busquen, Señor, lo correcto siempre, Señor, y que te alaben a ti todos los días de su vida. Te bendecimos y alabamos, Señor, en esta mañana. Lo hacemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo día.